Iniciamos esta legislatura con el convencimiento de que estos 7 diputados que tiene el Grupo de Ciudadanos serán 7 diputados que traerán a la Asamblea la voz de las necesidades de los extremeños, la voz de una necesidad crucial que hemos anunciado durante semanas y semanas, que es la de la necesidad de trabajo, la necesidad de empleo en esta región. Y en la posición que ocupamos, y hubiéramos ocupado la posición que fuera, nuestra única obsesión es trabajar para que en Extremadura haya empleo y para que nuestros jóvenes no se marchen. Nos enfrentamos a una legislatura con un grupo socialista con mayoría absoluta. Esperamos que eso no sea obstáculo para que ese brindis al consenso que hacía el señor Fernández Vara hace unos días sea una realidad. Ciudadanos sabe lo que es consensuar, Ciudadanos sabe lo que es pactar. Lo venimos haciendo desde hace 4 años. Es ejemplo nuestro trabajo de saber hacer trabajo desde la oposición y no venimos con otra ilusión y con otras ganas que la de seguir sumando para resolver el problema de los extremeños desde la oposición. Y ahí nos vamos a centrar. En la sesión que acaba de terminar se ha elegido a la mesa y también no quería dejar de felicitar y dar la enhorabuena a la presidenta por haber sido elegida presidenta precisamente de la Asamblea y desear que esa voluntad de consenso sea una realidad. Y realmente cuando hay una mayoría absoluta es cuando se tiene mayor capacidad de demostrar que realmente uno cree en el consenso. Vamos a ver si el Partido Socialista lo cumple. Desde luego, desde Ciudadanos no vamos a dejar de hacer una oposición útil, una oposición constructiva y una oposición que no dejará de presentar iniciativas para intentar traer nuestro programa a esta casa. Quedo a disposición vuestra. ¿En esa voluntad de consenso se argumenta el voto favorable para la presidencia de la Cámara? Sí, hemos votado de manera favorable a la presidenta porque consideramos que es un cargo institucional importante y además, bueno, también la aritmética es la que es y evidentemente no nos necesitaban, pero sí, como esa voluntad de consenso, nos parecía que era un buen gesto para iniciar la legislatura demostrar que estamos aquí con esa voluntad y no con la voluntad de enfrentarnos ni de crispar. La oposición que se necesita hacer es una oposición tranquila, una oposición serena, una oposición de diálogo, y los ciudadanos yo creo que están muy cansados de que la clase política utilicemos la política para resolver nuestros problemas y no los de los ciudadanos, y la resolución de los problemas de los ciudadanos solo puede venir desde la tranquilidad, el consenso y el saber hablar entre todos. Bueno, ayer mismo ya manifestábamos que Ciudadanos no va a ser un impedimento para que en la mesa estén representados todos los grupos. A partir de ahí, pues nos ponemos a disposición de trabajar lo que haya que trabajar y si es necesario hacer una reforma, pues por nosotros desde luego no va a quedar.